Muy bien, hermanas, muy buenas. Vamos a hablar un poco de la palabra del Señor. Vamos a leer, permítame tantito, aquí está. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Se siente raro hablar y que no escuchas respuestas, pero ya nos pasó con la predicación de las 7 palabras, pues ahí estamos aprendiéndole. Bueno, entonces, Santiago capítulo 1, 13 al 14, vamos a leerlo primero en Reina Valera. Si alguien me quiere hacer el favor, lo puede hacer. Y después se los leo en NBI, o si alguien tiene NBI, también lo puede leer de esa manera. Amén. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición. Ese, hermana, es Santiago 1, 13. Yo estaba desde el 7, no, 13. No, 13 al 14 nada más, por favor. Bueno. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y tentado. Amén. Amén. ¿Alguien tiene nueva versión? Si no se los leo yo, dice: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Bueno, entonces esta enseñanza es dirigida ¿para quién? Esta enseñanza, bueno, todos nosotros los que estamos al menos ahorita conectados, creo yo que hemos nacido de nuevo todos. Si alguien no ha nacido de nuevo, pues me lo puede decir, porque yo creo que son todos o somos todas. Pero bueno, si alguien después escucha esto y no es nacido de nuevo, bueno, puede ver la responsabilidad que tenemos y el privilegio que tenemos al nacer de nuevo con lo que vamos a estar hablando. Los que somos nacidos de nuevo, bueno, sabemos que al principio nosotros, toda la humanidad hemos nacido en pecado. Dice el Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Entonces el pecado viene de nuestros padres desde el principio, desde Adán y Eva. Nosotros que somos nacidos de nuevo, pues bueno, los que todavía no hemos nacido de nuevo estamos en una naturaleza corrompida. Entonces, en la Biblia lo habla mucho como la carne o el viejo hombre. Yo voy a usar mucho la Nueva Traducción Viviente. Ese lo maneja como una naturaleza pecaminosa y me gusta mucho cómo lo habla. Por eso voy a usar más esa versión. Y una vez que Cristo, vamos a ver que Cristo fue entregado en la cruz para dar fin al dominio del pecado sobre nosotros. Vamos a leer Romanos 8 del 3 al 4. Pero como les digo, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Si alguien tiene las versiones electrónicas que se pueden cambiar, lo puede buscar así. Es un poco más entendible, por eso me gusta utilizar más esta versión. Romanos 8, del 3 al 4. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Entonces ahí sabemos que como ya vino Cristo por nosotros, quizá la naturaleza de los que estaban antes de la muerte y resurrección de Cristo no fue así, pero ya que vino Cristo, dice que el fin era que el dominio del pecado ya no estuviera sobre nosotros. Y entonces, como ya no somos dominados por esa naturaleza pecaminosa, somos controlados por el Espíritu. Más adelante ahí mismo en Romanos, en el versículo 9, dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu
si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces, todos los que somos nacidos de nuevo, al momento de nacer de nuevo, si eso fue una decisión real, tenemos al Espíritu Santo. ¿Ok? Y entonces ya no estamos dominados por esa naturaleza pecaminosa. No debemos nosotros excusarnos. Es que mi naturaleza pecaminosa me lleva a eso. No, porque ya somos nacidos de nuevo. Entonces, esta palabra es para nosotros que ya hemos nacido de nuevo. ¿Vamos bien? Ajá. Muy bien. Entonces, bueno, aquí dice, habla de tentaciones. ¿Tenemos nosotros tentaciones? Alguien me puede decir quizá que no tiene. Ya llegó quizá a la perfección de Cristo. Me parecería muy bien. Pero bueno, Todos tenemos. casi todos o todos tenemos tentaciones. O a veces ya no nos damos cuenta que algo es una tentación porque es tan común que ya lo pensamos que es correcto. Entonces, esas tentaciones son a través de nuestros malos deseos. Esos malos deseos son, yo lo veo como una agarradera. Aquí tengo una taza, como esta parte de nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos nosotros esos malos deseos todavía y porque no hemos dejado algunas cosas, entonces podemos caer. La predicación se llama no más recaídas. Entonces, pueden ser por dos cosas. Una, puede ser que Satanás es el que está aprovechándose de ese mal deseo que tenemos, porque Satanás nos conoce. Nosotros estamos vigilados tanto por el mundo espiritual del Señor, los ángeles que están ahí acampando alrededor de nosotros, pero también el mundo espiritual de los demonios, y Satanás está ahí vigilando nuestras vidas para saber dónde nosotros flaqueamos, dónde nosotros nos pueden agarrar para caer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí. Y también, dejando de lado el mundo espiritual, estamos nosotros mismos, que nosotros podemos estar yendo una y una vez más por el mismo camino. Sabemos, a veces aquí en la casa hay muchos baches en las calles, entonces a veces estábamos nosotros acostumbrados a ir siempre por un camino, pero ese camino tenía muchos baches. Y si era de noche o si estaba llovido, pues no sabías si podías caer. Entonces, pues si pasabas por ahí, pues ya sabías que podías caer, pero como quiera lo hacías, hasta que después tomamos una decisión, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a ir por otro lado, aunque nos tome más tiempo, pero no vamos a tener el riesgo de caer. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros también en la vida con Cristo, que ya no tengamos estas asas, preferir un vaso que no tiene asas y quitarle esta asa para que el enemigo ya no nos pueda agarrar. Entonces, tenemos un ejemplo de esas tentaciones en Colosenses 3:5 y el versículo del 8 al 9 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Y viene una lista: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Y del 8 al 9 también dice, eliminar el enojo, la furia, comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio y las mentiras. Es una lista muy grande, son cosas que a veces nosotros consideramos pecados muy fuertes y hay otros que son muy sencillos, muy del día a día, pero todo eso es parte de ese deseo de la naturaleza pecaminosa que a través de Cristo lo tenemos que dejar a un lado. También Gálatas 5:19 al 21 nos da otra lista de los deseos de la naturaleza: inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordia, división, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros similares. Es una lista muy grande, nada más en dos de las pasajes de la Biblia, y vienen muchos más. Todo eso lo tenemos que quitar de nuestra vida. Y entonces, bueno, ¿es Satanás o somos nosotros, como lo habíamos visto? Regresando al versículo primero, dice que somos atraídos y seducidos o arrastrados y seducidos. Entonces es algo que toma tiempo. No es de que yo volteo así rápido y ya me atrajo. O sea, cuando alguien seduce, o que si una mujer sedujo a un hombre o al revés, toma un tiempo, es un proceso. Entonces también esos pecados, esos malos deseos que están todavía en nosotros, nos hacen caer, pero no es cuestión nada más de una cosa rápida. Estamos ahí constantemente poniéndonos en el peligro. Entonces, ¿a cuál mal deseo no le hemos dado muerte o no hemos querido darle muerte? Porque como leímos en
en Colosenses, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. Entonces, cada quien tenemos que pensar cuál de estas cosas no le hemos querido dar muerte, porque pues es de nosotros querer, no es automático. Entonces, ¿a cuál cosa no le hemos dado muerte? Quizá no le queremos dar muerte porque nos causa una satisfacción, o porque es un gusto, o es una costumbre, o es algo que hacen en la familia y no quiero que me digan nada si yo ya no lo hago, etcétera. Entonces tenemos que ver cuál de esas cosas están todavía ahí. ¿Qué asas tenemos para que el enemigo nos haga caer o nosotros mismos nos estemos dejando caer? ¿Se acuerdan de la historia de la mujer de Lot? El Señor les envió a alguien para que lo sacara. Les advirtieron ¿de dónde lo estaban sacando? De una tierra con destrucción, con perdición. Lo estaba sacando de su pasado que estaba ahí, porque si ellos estaban ahí envueltos, ellos podían caer fácilmente en todas las cosas de ese pueblo. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? La mujer de Lot volteó hacia esa ciudad. Volteó a ver su pasado, volteó a ver lo que le gustaba, lo que tenía, sus costumbres, y eso hizo que tuviera el castigo del Señor. Entonces, a veces nosotros actuamos como la mujer de Lot porque queremos regresar o extrañamos lo que nosotros solíamos hacer o lo que solíamos ver como correcto. En jóvenes hablamos mucho con ellos al respecto de la sexualidad, es un tema muy recurrente con ellos. Quizá ya los hartamos de que les decimos lo mismo, pero es algo importante. Pero en jóvenes, pues ya cuando principalmente los hombres son más atraídos hacia ello, pero cuando una persona ya empieza con sus relaciones sexuales, ya es muy complicado que lo deje. ¿Por qué? Porque despierta ciertos deseos, despierta cierto gusto, cierta sensación en tu cuerpo que ya es muy difícil dejar. Entonces, algo así como la mujer de Lot, si el Señor te sacó de ahí, lo extrañas y deseas volver allá y volteas y regresas. Entonces, no debemos de hacer eso. Entonces, esos malos deseos, puede uno decir, bueno, pero le decimos al pastor, es que pastor, pues yo ya fui al altar, yo ya estuve allí, inclinada, yo ya estuve llorando, me quedé ahí media hora, el Señor me tocó, etcétera, etcétera. Y todavía caigo en lo mismo. Entonces, eso en realidad no fue una entrega al Señor de todo eso. Es muy diferente el ver un arrepentimiento y el tener un remordimiento. Muchas de las personas que van al altar tienen un remordimiento. Entonces, en el momento que la predicación te tocó porque te abrió los ojos de que no estaba correcto o te recordó lo que hacías o que lo que acabas de hacer y te da un remordimiento y bueno, vas al altar o en oración en tu casa pides perdón, pero sigues ahí. Entonces, en realidad no hubo un cambio, no hubo un arrepentimiento, nada más tienes esa conciencia que te está ahí diciendo y diciendo. Entonces, el arrepentimiento lleva una transformación en el corazón. Recordamos la historia del rey Josías, si la recuerdan. Está en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 22. Si lo quieren ver ahí en el versículo 11 primero y después un resumen en el 16 al 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 11. El rey Josías dice, y cuando el rey, hablando de Josías, hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Ahí el rey Josías no conocía bien la ley, a pesar de ser rey y ser del linaje, no conocía bien la ley. Y cuando encontraron ese libro, lo pusieron a leer y fueron abiertos sus ojos. Y entonces él tuvo un arrepentimiento, él estaba muy conmovido por toda la palabra y no quería que las palabras del Señor se cumplieran en cuanto a lo que decía del castigo a los que no obedecían. Entonces rasgó sus vestidos. Y dice el versículo 16 en adelante, así mandaron traer una profetisa y dio palabra. Entonces dice, aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Pero en el versículo 18 dice, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntasen a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Y más adelante, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar.
Entonces ahí hubo un cambio en el rey Josías. Se arrepintió, mandó traer a alguien que les diera la palabra del Señor de qué podían hacer y arrepentirse y todo. Y como el rey es en realidad el Señor ve tu corazón, Él sabe si te estás arrepintiendo o nada más estás teniendo tu remordimiento. Entonces Él le dio la promesa. O sea, sí castigó al pueblo de Israel, pero no fue durante su reinado, no fue mientras Él estaba vivo, fue después. Y en cuanto al remordimiento, recordamos la historia, por ejemplo, de los hermanos de José. Ellos vendieron a su hermano y estaban quizá con el remordimiento, pero nunca se arrepintieron como para confesarle a su padre lo que habían hecho. Se arrepintieron, pero ya hasta el final, cuando vieron que José no estaba muerto y que ellos estaban en manos de José. Igualmente, la vida de Sansón. Sansón estaba ahí como jugando con la tentación con su esposa Dalila. Él sabía que no debía estar con ella y aparte, pues ella le estaba pregunta y pregunta y le decía una cosa y veía cómo lo estaba tratando, pero él seguía ahí jugando con la tentación, ahí cayendo en el mismo pozo. Entonces no nos excusemos en Satanás o no nos excusemos en que nosotros somos débiles, porque Jesús es mayor. Vamos a ver Judas, versículo 24. Muy bien, Judas versículo 24 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. ¿Sí? Entonces tenemos a nosotros a Cristo y Él es poderoso. ¿Para qué? Para evitar que nosotros caigamos, para ayudarnos en eso y para que no lleguemos a la presencia del Señor con manchas. Sabemos que cuando aceptamos al Señor y pedimos perdón, nos perdonaron los pecados de antes, los pecados de ahorita y los pecados futuros. Pero vamos a ser juzgados por los pecados futuros, pero ahí seguimos en la presencia del Señor. Pero ahí el Señor nos dice que Él es poderoso para evitar que caigamos y estemos sin mancha. Pero no puede hacerlo Dios o Jesús a la fuerza. O sea, tenemos que estar nosotros dispuestos. Y Gálatas 5:24, también en la nueva versión, hablando, como les dije desde el principio, a los que hemos nacido de nuevo, dice en Gálatas 5:24, los que pertenecen a Cristo Jesús, todos nosotros, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Entonces nosotros que ya tenemos a Cristo, todos esos malos deseos, todo eso debemos de clavarlo en la cruz. Debemos dejarlo ahí a darle muerte, porque esto ya no es de nosotros. Nosotros ya somos de Cristo. ¿Ok? Y cuando vemos que es nuestra debilidad, que dice 2 Corintios 12:9, esto es muy conocido. Dice, bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. En NTV dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. No nos podemos excusar, es que yo soy débil. Si tú eres débil, hay más poder en Cristo en ti. Hay más poder que actúa en ti debido a que eres más débil. Entonces no hay una excusa, no hay que excusarnos en eso. Debemos nosotros en realidad tomar una decisión. Y bueno, tenemos la esperanza de que para esto Cristo vino. Juan, no sé si han leído la carta de Juan, la primera de Juan, pero es algo muy tajante él en lo que dice. Vamos a leer primera de Juan 3:8, la segunda parte de primera de Juan 3:8. Dice bueno, la vamos a leer en Reina Valera. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí primero, para esto vino Cristo, lo veíamos, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuál es la obra del diablo? Él es pecador desde el principio, su obra es el pecado. Entonces, todos los que somos nacidos de nuevo no practicamos, y esa palabra es muy importante. Practicar es hacer algo constantemente.
hasta nos hacemos expertos en eso, ¿no? Entonces no practicamos, no significa que nosotros no caigamos en un pecado, porque podemos caer y podemos hacer cosas sin querer, pero si estamos practicando es algo que lo hacemos con conciencia, que estamos ahí queriendo pecar y pecar. Entonces nosotros no practicamos el pecado porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Esa palabra simiente en el original habla como de una semilla o de un esperma. Cuando nacemos de nuevo, ya la semilla o el esperma del Señor está en nosotros. Entonces se nos quita esa naturaleza pecaminosa que teníamos de Adán del pasado y se nos pone la parte del Señor ahí. Entonces ya nosotros no tenemos que estar bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, sino la naturaleza del Señor espiritual. Y en el mismo libro, capítulo 5, versículo 18. Dice el versículo 18 del capítulo 5. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahí vemos otra vez el practicar. Pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Jesús, le guarda y el maligno no le toca. Lo vemos de nuevo, el Señor nos guarda. Tenemos a Cristo, Él nos guarda. Antes no, pues antes nosotros pecábamos y nadie nos cuidaba, pero ahora el Señor está ahí con nosotros para cuidarnos. Entonces esa esperanza tenemos en cuanto a Cristo, pero tenemos que hacer nuestra parte. Efesios 4, 22 al 24. Lo voy a leer en la nueva versión. Efesios 4, del 22 al 24. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, ahí es desháganse. Tú tienes que hacerlo, no el Señor te lo va a quitar. Nos deshacemos de esa vieja naturaleza tenemos que dejar que el Espíritu nos renueve. También es de nuestra parte, o sea, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu lo haga. No lo va a hacer solo, no lo va a hacer en automático. Tenemos que nosotros dejar al Espíritu, en tanto en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. Y después poniéndonos la nueva naturaleza. ¿Ok? Y esa nueva naturaleza está creada para ser como Dios, que es justo y santo. Pero esto no es algo automático. Colosenses 3:10 dice que nos vistamos con esa nueva naturaleza y seamos renovados a medida que aprendemos a conocer a nuestro Creador y nos parezcamos más a Él. Entonces nosotros nos vestimos con la nueva naturaleza, pero vamos a irla perfeccionando. No nos vamos a tener una transformación de la noche a la mañana completa. Tenemos que ir renovándonos cada vez más. Y ya casi por último, tenemos otra vez Primera de Juan 5, 13 al 14. Entonces vamos a ver, ya vimos la esperanza y que es parte en Cristo, parte nosotros con un proceso. Ahora la solución. Es importante que nosotros identifiquemos, que nosotros nos pongamos un tiempo a pensar cuáles son esos malos deseos, cuáles son esas agarraderas que tenemos que nos hacen caer y nos hacen caer y recaer y recaer. Hay que identificarlas para después que arrepentirnos verdaderamente. Ese arrepentimiento es una firme decisión por el Señor. Sí, tiene que haber una transformación de nuestro corazón. No estemos con puro remordimiento porque vamos a estar cayendo y cayendo en lo mismo. El Señor conoce nuestro corazón y sabe si estamos arrepentidos de verdad. Entonces tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo. Y ahí en 1 de Juan 5, 13 al 14 dice, estas cosas los he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, nosotros que creemos somos nacidos de nuevo, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque les agregué el versículo 13. Porque si agarramos nada más el versículo 14 y cualquier persona del mundo la agarra, dice, bueno, cualquier cosa que le pida al Señor, él la va a hacer porque me escucha. Pero no, o sea, es para los que creen en el Hijo de Dios. ¿Ok? Tiene condición esa promesa. Entonces, bueno, sabemos como nosotros hemos nacido de nuevo y creemos en el Hijo, pues entonces lo que pidamos,
conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Y la voluntad de Dios es que vayamos renovándonos y tener esa nueva naturaleza y quitarnos los malos deseos. Entonces, el Señor nos va a respaldar en esa petición. Y por último, Romanos 8, de 12 al 13, para que veamos que no es nada más a través de nosotros. Nos tenemos que arrepentir y pedir ayuda. Y dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No es una obligación, no nos excusemos en eso. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces es mediante el poder del Espíritu. Y como vimos previamente, todos nosotros los que hemos nacido de nuevo, en realidad, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos nuestra solución. Tenemos que identificar, arrepentirnos y pedir. La petición va a ser respaldada porque es la voluntad del Señor que cambiemos esos malos deseos. Y es por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo tenemos. Entonces mediante su poder vamos a poder nosotros vencer esa naturaleza pecaminosa y quitarnos todas las asas que son de pecado que tenemos ahí que nos pueden arrastrar. Bien. Amén. Bueno, entonces hay que renovarnos, no hay que tener más recaídas en lo mismo, hay que arrepentirnos de corazón y dejar todo eso atrás. Amén. Amén. Bueno, terminamos entonces. Gracias. Muchas gracias por compartir, Nancy. De nada. Me dejas así como mucho que procesar. Creo que es un tema, digo, no sé cómo sientan las demás, pero no es un tema que ya en este mismo instante puedas llegar a una conclusión o a una solución inmediata. Creo que, como dice Nancy, es algo que tenemos que evaluarnos cada una de nosotras, hacer la listita de las cosas que no le agradan a Dios y ponerlas en petición a Dios y esperar que Él nos ayude. Me llamó mucho la atención este último versículo que dice Nancy, y me llama la atención que lo diga tal cual, así dice: por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Digo, yo creo que es más que obvio que no estás obligado a hacer lo que tu naturaleza pecaminosa te incita. Pero si lo dice la Biblia es porque hay gente que cree que está obligada a hacerla, que no puede controlar sus deseos pecaminosos o sus malos deseos y se sienten obligados a cumplirlos. O sea, desde cualquier mal pensamiento hasta cosas muy sencillas como la gritería o las maldiciones. O sea, es como cuando la gente dice, es que no me puedo quitar las malas palabras. Así hablo yo. O yo siempre grito. O yo siempre, o sea, y es como, pues, es que estoy obligado a hacerlo porque así soy. Entonces, creo que hay que evaluar todos esos detalles en la vida de cada uno de nosotros que cuando nos descubramos diciendo es que así soy o es que yo siempre lo he hecho así, pues poner ahí como un foquito amarillo de warning y ver qué son las cosas que tenemos que cambiar y no caer en lo mismo. Como hijas de Dios tenemos que pues ir siempre hacia adelante viendo la meta que tenemos, que es el Señor Jesucristo, que es agradarlo, que es la salvación, la vida eterna. Entonces, pues estar confiadas en esa esperanza que viene en la palabra del Señor, de que si nosotros le pedimos que nos ayude, Él nos ayuda, de que nuestro Señor es mucho más poderoso que cualquiera de nuestras debilidades. Dice también su palabra, diga al débil, fuerte soy. Entonces, aunque no podamos, aunque creamos que no podamos, sí podemos porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Amén. No sé si alguien, las voy a desmutear a todas. No sé si alguien quiera comentar algo. Pues es algo que nos hace pensar y analizar en ciertas actitudes o podemos decir situaciones difíciles que pasamos o actitudes que tenemos que no le agradan a Dios. Pero es bien importante aquí que debemos de tener una firme decisión
y estarnos renovando constantemente en la palabra de Dios y no escudarnos en que somos débiles. Eso se me quedó bien grabado, que a veces decimos, ay, es que lo hago sin querer, o así soy yo. Y pues no, hay que estarnos renovando constantemente en la palabra de Dios y tener ese arrepentimiento genuino y tener la firme decisión de dejar esas cosas que están mal, los malos deseos que lleguemos a tener. Amén. Gracias, Ruth. ¿Alguien más? Pues como dice en Efesios, ¿verdad? Que dejemos que el Espíritu renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Que no se nos siente que andamos acelerados y tenemos unas actitudes que la verdad no agradan a Dios. El Espíritu en nuestros pensamientos, nuestras actitudes y que el fruto del Espíritu pueda. Se cortó un poquito nada más a mí. No, a sí, todas. También a mí. ¿A todas? Sí. A ver, pastora, dele un reverso ahí. La última frase. Como dice Efesios, que dejemos que el Espíritu renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Amén. Que a veces nos acabamos cuando andamos aceleradas con ciertas actitudes que no agradan a Dios, ¿verdad? Entonces, que nuestra vida sea reflejo y que sea fruto del Espíritu. Amén. ¿Dónde? Siempre, donde quiera. Así es. ¿Dónde y cuándo es siempre la respuesta entonces? Sí. Amén. ¿Alguien más quiere compartir algo? A mí me parece muy interesante las dos palabras que usó Nancy en arrepentirse y la otra era la de remordimiento. Qué importante esas dos palabras tan diferentes que hay que saber la diferencia entre una y otra. Déjenme pongo. Si se espantan, se me hace muy interesante las dos palabras, que son los que llevan a la clave del entendimiento de la palabra. Nosotros nos arrepentimos, inmediatamente vamos a tener los frutos del Espíritu y vamos a tener el entendimiento de hacer las cosas. Pero si nada más nos da remordimiento, no va a pasar absolutamente nada. Nada más, ay, tantito te incomodó. Seguir en el pecado. Exactamente, te sientes tantito, ay, me sentí un poquito mal, me cayó el saquito un ratito, me lo quito y bye. Nada más me redargulló tantito. Pero cuando es un arrepentimiento genuino, realmente es un cambio genuino. Así es. Que nada más esas dos palabras. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Pues nos vas a dejar tarea, Nancy. ¿Quién más? Deli. No, pues es que casi siempre tenemos esa, pues no puedo decir si costumbre, ¿verdad? De que, ay, es que soy humana. Y, ay, Señor, perdóname, ¿verdad? Pero bendito Dios que, como dice la hermana Dina, hermosa, le doy un beso, que pues el arrepentimiento que sea real y que tenemos también la confianza de que Dios, Él nos escucha. Al yo arrepentirme y decirle, Señor, discúlpame, perdóname, no debí actuar de esa manera. Tenemos esa confianza de que Él nos escucha, Él sabe, Él conoce el timbre de la voz de cada quien. Y eso, ¿verdad? Que Él nos tenemos la confianza de que Él va a ayudarme en algo que no podamos, pues al fin humanos, ¿verdad? En algo que no podamos, Él nos va a ayudar, pero permitirle a Dios es ayuda. Amén. Creo que es bien importante
algo que comentes ahí, Nelly, que luego muchas veces la gente que viene a los pies de Cristo, mucha gente se vuelve a apartar porque tiene alguna recaída o se equivoca en algo y ya no saben volver. No encuentran el camino de regreso porque se les olvida o desconocen que su ayuda es el Señor para volverse a levantar, para volver a encontrar el camino. Necesitan al Espíritu Santo, necesitan buscarlo a Él y clamar a Él para que Él los ayude a volver al camino. Entonces, muchas gracias por tus comentarios, Nelly. No sé si alguien más quiera comentar algo. Muy bien. Bueno, preciosa palabra, Nancy. Muchas gracias por compartirnos. Nos quedamos con tarea todas, porque a veces creemos que entre más grandes o esas palabras son como para jóvenes o así, de que malos deseos y cosas así, ya no entran en el vocabulario de la gente adulta. Y yo creo que todas tenemos cosas de nuestra naturaleza pasada que, como el ejemplo que hace Nancy de la agarradera en la taza, que no queremos soltar. No está totalmente pegado a nosotros, pero un poquito ganchadito y de ahí es donde flaqueamos. Entonces, yo creo que todas tenemos oportunidad de mejorar. Hay que echarle una revisión a la lista, a los puntos, y yo creo que sobre todo presentarnos en oración delante del Señor. Dice su palabra: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad, y Él va a ser el que nos va a enseñar, nos va a instruir y nos va a guiar para saber cómo hacer las cosas. Amén. 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 Bueno, pues vamos a orar para terminar, para concluir esta palabra. Amén. Amén. Señor Jesús, te doy gracias por esta preciosa palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de Nancy, por su corazón dispuesto para compartir su palabra. Amén. Tu palabra, Señor, por estudiar tu palabra, Señor, por enseñarla a nosotras, Señor, por mostrarnos que tú estás ahí para ayudarnos, Señor, para levantarnos, para guiarnos, que tu Espíritu Santo nos fortalece todos los días y nos guía por caminos de rectitud, de bien para nuestra vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que bendigas esta palabra, Señor, que sea de bendición para nuestra vida, que caiga en un corazón fértil, Señor, en tierra fértil, y que pueda dar fruto al 100%. Permítenos seguirla compartiendo con aquellos que nos rodean, Señor, y sigue examinando nuestro corazón, Señor, durante la semana, para que si hay algo que no te agrade, Señor, podamos presentarlo delante de ti, Señor, con un arrepentimiento genuino y poder cambiar de rumbo nuestra vida, Señor. Bendecimos a Nancy, a Fer, Señor, a Ari, a toda su familia, Señor, y te pedimos que el tiempo, Señor, que ellos invierten en tu palabra, Señor, que invierten en enseñar y en extender tu reino, Señor, sea remunerado y sea multiplicado, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, también quiero pedirte especialmente por mi suegra, Señor, pedirte que tú la guardes ahí donde ella está, Señor, que tú traigas sanidad completamente a su cuerpo, Señor, que quites todo dolor de su cabeza, Señor, todo dolor que hay en su cuerpo, Señor, y que ella pueda estar fortalecida, Señor. Gracias, Señor, porque puede conectarse, Señor, a pesar de que ella se siente mal en lo físico, Señor, ella sabe cuál es la fuente de bendición. En el nombre de Jesús te pedimos y declaramos sanidad sobre su vida. Padre, bendigo la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que pudieron conectarse el día de hoy, y aquellas que van a escuchar esta palabra, Señor, más tarde. Te pedimos que esta palabra sea de bendición también para ellas, Señor, y que podamos compartirla a más gente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y acercarse para acá. Amén. Bueno, chicas, pues Dios las bendiga. Me dio mucho gusto verlas a todas. La oías. Amén. Dios les Que se bendiga. vea. Ahora sí tuvimos pantalla llena. Gracias a Dios. Esperemos que así sigamos los martes. Y pues seguimos orando, hermanas, para que Amén. Dios cumpla su propósito y haga su obra en la vida de cada una de nosotros. Amén. 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 Dios las Bueno, bendiga. Dios las Dios bendiga. Dios las bendiga. Un saludo. Bye. Ay, Todos. Bye, bye. Saludos, Irmis, a todos. Irma. Que se alivie la hermana Dina.